La primera aclaración que me parece importante hacer es que el aborto no es legal. No hay ninguna ley que ampare un supuesto derecho a abortar. Por lo contrario, el aborto está tipificado en el Código Penal como delito contra las personas. Y vamos a explicar una cosa. No punible no es sinónimo de legal ni de un derecho. Cuando se habla de no punible significa que hay un delito, porque si no, no haría falta aclarar no punible, que no tiene una pena en ciertas circunstancias. En el caso del código menciona 2 circunstancias. La primera dice literal, violación de una mujer idiota o demente. Dice literal así. Y ese artículo en verdad es eugenésico. Apunta no tanto al tema de la violación, como muchos usan esa interpretación, sino más bien al tema de la parte idiota o demente, porque no querían que nazcan hijos de mujeres en esas condiciones. Es literal eugenésico. Es casi hitleriano, digamos, de alguna manera. Y la segunda situación es cuando se presente un riesgo de vida real, físico, de la madre, y siempre y cuando no se pueda evitar por otros medios. Esos son casos de no punibilidad, lo que no significa que se tengan que incentivar o se tengan que practicar. Significa que están exentos de una pena, pero siguen siendo delito. Ahora, la Constitución, tanto nacional como también la Constitución provincial, protegen la vida desde la concepción. Y nosotros tenemos lo que se llama pirámide jurídica, que significa que las leyes más superiores rigen las leyes inferiores, digamos. Y lo superior que nosotros tenemos es nuestra Constitución Nacional con los tratados internacionales a los que hemos adherido a través de nuestra Constitución. En nuestra Constitución Nacional adherimos al Pacto de San José de Costa Rica y los derechos del niño, y aclarando específicamente que se entiende como niño desde el momento de la concepción. Y en la Constitución Provincial de Río Negro también habla en el artículo 59 que se tiene que proteger la salud de toda persona humana desde el momento de la concepción. Así que hay que aclarar que no existe el derecho al aborto. No se puede crear un derecho a partir de que no sea penado un delito. Y además también hay que aclarar que esas excepciones que se hacen en la no punibilidad siempre se hace a través de un juez. Esa es la forma correcta de hacerlo en el marco jurídico argentino. ¿Qué hacen los protocolos? Los protocolos lo que hicieron fue excedieron sus atribuciones, porque los protocolos no punibles, como lo indica, son un protocolo, es muy por debajo de lo que sería una ley o lo que sería la Constitución provincial o nacional, y esos protocolos vienen de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que a diferencia de lo que puede ser Estados Unidos, nuestra Corte Suprema de Justicia no legisla, no tiene capacidad de legislar. Nuestra Corte tiene la responsabilidad de fallar a partir de un solo caso y solo por ese caso, por casos individuales. Lo que hizo la Corte es excederse en sus atribuciones, quiso imponer una norma que no le corresponde, y entonces lo que hizo fue exhortar, porque es lo único que podía hacer, no podía obligar, solo pudo exhortar a que las provincias adhieran a un protocolo de salud que lo que hace es avanzar con el tema del aborto y dar indicaciones de cómo proceder con esos temas. Obviamente sigue siendo un delito, y realmente la realidad es que legalmente ningún médico está obligado a practicar un aborto. La ley que tenemos en Río Negro es básicamente una copia de ese protocolo al que han adherido 11 provincias, también la de Río Negro. Ese protocolo, como dijimos, es un protocolo que te indica formas de proceder bastante discutibles, pero es simplemente una forma de proceder. No es una obligación, no crea un derecho, no crea nada. Y mucho menos crea una pena para un médico que actuó salvando 2 vidas humanas, ¿no? Y también hay que aclarar que se entiende como aborto desde, digamos, hasta las 21 semanas de gestación o 500 gramos del peso del bebé. Entonces ya tampoco estamos hablando de aborto en el caso de Leandro, estamos hablando de un parto prematuro, de un nacimiento prematuro, porque ese bebé ya tiene posibilidad de sobrevida fuera del vientre materno. En eso, digamos, es que se basan, y por eso fijan unas semanas para decirle aborto o decirle parto prematuro, porque hay ciertas condiciones en donde ya han habido casos de sobrevida, aunque mínima, ¿no? Por eso es que en este caso quisieron esperar tanto para
salvaguardar la vida de la madre como la vida del niño, porque si nacía antes de tiempo iba a tener muchas consecuencias, ¿sí? Como tienen los nacimientos muy prematuros, en el caso de sobrevivir, ¿no? Si no, sería una larga agonía, como ha pasado en Jujuy, como ha pasado en otras provincias, de un bebé prematuro, que sería totalmente una injusticia, y eso sí que sería totalmente punible, ¿no? Porque sería una irresponsabilidad enorme por parte de médicos, y de hecho sabemos que en las provincias donde eso se hizo, muchas veces por una injerencia de los gobernadores de las provincias, se avanzó, digamos, de esa manera, y hoy esos, incluso hasta hay gobernadores que están siendo denunciados por esa razón. Entonces tenemos que tener en cuenta realmente cómo es nuestro derecho, cómo son nuestras normas jurídicas, para saber cómo responder y saber también qué es lo que corresponde hacer. Y además, obviamente, sostenemos nosotros como un principio, que es el de la defensa de la vida humana, que tiene incluso que ver más allá con el tema legal, ¿no? Porque realmente los derechos humanos y la defensa de la vida humana es lo primero que hay que defender, porque sin eso no existe ningún otro derecho. Pero bueno, hablando un poco del marco jurídico que tenemos hoy en día, nuestra Argentina no tiene de ninguna manera el aborto legal. Sí a la vida, sí al amor.